Que Dios les bendiga mucho. Hoy día, siguiendo esta secuencia de mensajes de Marcos, continuamos y como dice la Reina Valera, la maldición de la higuera. Sin embargo, nosotros vamos a poner un título acá que dice la verdadera vida espiritual. Esto se encuentra en Marcos 11, versículos 12 al 14 y 20 al 26. Un evento donde Jesús sale de Betania juntamente a sus discípulos y él dice que le da hambre, va donde una higuera que está por ahí cerca, muy frondosa, y dice que va a buscar fruto, no encuentra, inmediatamente la maldice. Posteriormente, al otro día vuelve con sus discípulos y Pedro dice o le dice al maestro, maestro, la higuera que tú maldeciste está completamente seca desde la raíz. Marcos también dice que no era tiempo de fruto. Y por lo demás, Jesús comienza a instruir, a enseñar de la fe y del perdón. Dice que nosotros, si tenemos fe en Dios, o si la gente tiene fe en Dios y todo lo que pide con fe, creyendo, así será hecho. Por lo demás, dice que tuvieres fe para mover montes y desplazarlos de un lugar a otro. Y por lo demás, también dice que si pedimos perdón a Dios, debemos de ser capaces de perdonar también nosotros. La higuera es símbolo del pueblo de Israel. Así lo dicen sus profetas, así lo dice la palabra de Dios, la Biblia y también Jesús. Acá Jesús no es malo, no está haciendo o cometiendo ningún error, como por ahí muchos puedan decir. Sin embargo, Jesús lo que está haciendo es profetizando, ilustrando. Recordemos que los profetas hacían sus actos proféticos de distintas maneras, con cosas, con alegorías y comparaciones, pero también a través de su propia vida y de ejemplo muy práctico, y es lo que Jesús hace acá, ¿cierto? Con esta higuera, símbolo de Israel, o simplemente la higuera, símbolo de la religión de Israel, que habían perdido la fe, y sobre todo la fe en Dios. Ellos más creían en sus costumbres, sus ritos, en sus leyes, que en mismo Dios. Se había perdido el sentido, para lo cual Israel fue elegido el pueblo de Dios, que era dar a conocer al mundo entero la obra de Dios o Dios en su relación con el ser humano. Eso se había perdido completamente. Por lo demás, había un proceso aquí que estaba comenzando, que es el proceso de la iglesia, y Israel iba a quedar en su tiempo en stand-by hasta que Dios no diga otra cosa o hasta cuando la palabra de Dios se cumpla. Dios, ¿cierto? A través de esta enseñanza nos está diciendo también o ilustrando a nosotros que nosotros también somos un plantío de Jehová, que también nosotros debemos de dar fruto, que también Dios en un minuto va a venir, ¿cierto?, a hacer esta inspección como la hizo Jesús antes de decretar juicio, va a venir por nosotros y es así lo que nosotros podemos aprender de esta exhortación o de esta palabra. Jesús muestra acá su naturaleza de hombre común y corriente, teniendo necesidades, como es el caso del hambre, pero también Jesús es Dios y un Dios que lo sabía todo. Un Dios que sabía que al ir a la higuera no iba a encontrar fruto. Sin embargo, vuelvo a reiterar, es un acto profético. Jesús sabía lo que iba a acontecerle a esta higuera y Jesús sabía lo que le iba a acontecer también a Israel. Nos habla de tener fe, nos habla de perdonar, nos habla de la capacidad que tiene Dios a través de la oración, que es mover montes, símbolo en la cultura judía de suprimir problemas o superar dificultades. No se trata de algo literal, no se trata de que nosotros vamos a orar y vamos a ser capaces de mover una montaña como las montañas de la naturaleza. No es eso. Simplemente es suprimir problemas o ir sobre los problemas o que los problemas justamente se desarraiguen de nuestra vida o de nuestro entorno. Dios va a venir por nosotros y Dios también requiere algo de nosotros, así como requirió de Israel
el dar fruto, el dar un buen fruto, también requiere justamente de nosotros, que nosotros tengamos una verdadera vida espiritual. La verdadera vida espiritual se tiene teniendo los frutos, o más bien dicho, el fruto de Dios en nosotros, que es justamente el carácter de Dios en nosotros. Gálatas 5:22 nos habla de el fruto del Espíritu, plasmado o ejemplificado en 9 características, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Mas el Hijo de Dios es el que crucifica la carne. Es decir, que nuestra naturaleza humana va en contra de Dios, de lo espiritual. Mas Dios quiere que nosotros haya una transformación y quien domine nuestra vida sea el carácter de Dios, es decir, el fruto del Espíritu. Toda persona que tiene el fruto del Espíritu es porque tiene a Dios en su vida, el carácter de Dios en su vida. Es un error decir que alguien pueda tener amor y no tenga paz, o puede decir que tenga mansedumbre y no tenga gozo. Hay personas que puedan decir que están cultivando o no tienen la capacidad de dar otra característica del fruto, cuando el fruto es uno solo, es decir, el carácter de Dios en nosotros, que se ve reflejado a través de todas estas características, sí. Dios lo que quiere que nosotros no seamos como aquella higuera o como aquel pueblo de Israel que solamente era frondoso, tenía una muestra externa de una religiosidad, pero en su corazón no había nada, no estaba el carácter de Dios en ello. Dios quiere que su carácter esté también en nosotros. Él vendrá a inspeccionar nuestro templo, nuestro corazón, y quiere encontrarse con un fruto agradable, y es justamente su carácter en nosotros. El carácter de Dios es el fruto tan necesario, una para enfrentar nuestra vida cotidiana y una para estar en comunión con nuestro Señor. Dios requiere que nosotros cada día le busquemos. Por eso, hoy día ha venido esta reflexión, esta enseñanza de Jesús mismo para nuestra vida. Él vendrá a nuestra vida y espera no encontrar solamente hojas, no encontrar algo externo, sino algo interno que sea reflejado hasta afuera y que podamos ser personas de bendición. Eso es dar fruto, ser personas de bendición. Que Dios te bendiga a través de esta palabra, que seas muy bendecido y que Dios haga conforme a su perfecta voluntad en todos nosotros. Amén.